y resulta que a los dos a los últimos pacientes y es probable que aún con su encontrar la discrepancia, lo más seguro, siendo cardiólogos, van a encontrar casi todo lo en todos los pacientes. Entonces, las ustedes van a analizar que es el uso de hacer radiografía de para el diagnóstico de la bronquiolitis. Pero allí no se está analizando la radiografía como prueba tamiz frente a una prueba, a un estándar de oro, sino que lo que se está haciendo es que, para los que ya leyeron el artículo, lo que se está haciendo es comparar los hallazgos que encuentran algunos médicos de unas especialidades con respecto a los hallazgos que encuentra un radiólogo pediatra con mucha experiencia. O sea que él es el patrón de referencia allí, es el radiólogo. Entonces, ¿qué son estos estudios? Simplemente cuando el estándar de oro no puede ser objetivo, lo que les estoy diciendo, hay estudios de concordancia donde se pueden trabajar tanto variables nominales como variables ordinales, como variables que son numéricas, variables cuantitativas. Entonces, lo que se busca es un acuerdo entre observadores para mirar cuál es la mejor prueba a utilizar para el diagnóstico de un paciente. Entonces, es un acuerdo. Por eso se busca concordancia entre observadores. Lo otro es que hay que tener en cuenta que puede existir muchísima variabilidad entre los observadores. Entonces, una muy buena prueba de concordancia debe tomar en cuenta esa variabilidad, porque uno no puede decir si este examen sirve o no sirve si uno está haciendo que es, utilizando esa prueba con unos observadores que sean muy diferentes, o sea, con formaciones muy diferentes. Pueden existir formaciones diferentes que observen las mismas cosas, pero lo que yo no puedo es, por ejemplo, poner, con respeto de ustedes, yo no puedo poner a validar determinada prueba a cardiólogos al mismo tiempo que estudiantes de segundo año de medicina. No puedo. Entonces, siempre hay que tratar de que los observadores tengan cierta similitud. Bueno, hay varios procedimientos estadísticos para uno analizar los estudios de concordancia, pero en general, ustedes siempre se van a encontrar es capa. Ustedes en toda parte van a ver que es índice capa. Cuando ustedes encuentren índice capa, ya saben que están hablando de un estudio de concordancia entre observadores, porque casi siempre las variables, como se maneja parecido a una tablita 2x2, no la misma tabla, parecido a una tabla 2x2, entonces las variables casi siempre son cualitativas, es decir, donde uno identifica o no identifica un signo. Hay o no hay un soplo, simplemente hay o no hay una consolidación neumónica, entonces sí o no, entonces por eso es que las variables con mucha frecuencia son nominales, pero a veces las variables también pueden ser ordinales o también pueden ser cuantitativas. Cuando las variables ya son cuantitativas y estamos buscando una concordancia, fíjense que estamos hablando de algo muy parecido a lo que nosotros hemos hablado y es de correlación. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo de correlación para que se acuerden. La, ¿Cómo varía una variable cuantitativa con la otra? Eso es correlación. ¿Cómo varía la frecuencia cardíaca con respecto a los grados de temperatura en una persona con fiebre? Eso es correlación. Tenemos el planito donde tenemos por un lado la temperatura, por el otro lado la frecuencia cardíaca y vemos si a medida que aumenta la temperatura aumentan las pulsaciones. Entonces, lo mismo pasa con los estudios de concordancia. Cuando se trata de evaluar una variable cuantitativa, se pueden hacer simplemente con correlación. De resto, se hacen con capa. Y con capa también depende si trabajan variables ordinales o variables nominales. Entonces, ustedes saben que dependiendo como de los matemáticos que hayan creado las pruebas, pues les ponen los apellidos. Entonces, por eso aquí yo les coloco algo que se van a encontrar en el artículo, entre otras cosas, es capa de Cohen y capa de Fleiss. Simplemente es por el tipo de variables que están manejando. Pero en general, ¿qué es lo que nos interesa? Concordancia se hace generalmente con capa y cuando son variables cuantitativas se hace correlación de Pearson. Y como a todas las medidas que nosotros
observamos, sabemos que necesitan los intervalos de confianza, porque los intervalos de confianza son lo que nos permite saber si las muestras son muy grandes, porque esos intervalos son muy estrechos, o si la muestra es muy chiquita, el intervalo es muy grande, y si se pueden extrapolar, es decir, si se pueden generalizar los resultados de un estudio a una población pues, de referencia. Como en todos los estudios, también hay que tomar un tamaño muestral, el cual no les voy a enseñar porque tampoco lo necesitamos. Simplemente es para tener en cuenta, para que puedan comprender mejor el artículo que van a leer, que en el tamaño muestral se tienen que tener en cuenta varias cosas. Entonces, para el tamaño muestral se tiene en cuenta, por ejemplo, cuántas personas van a ser parte de las observaciones, porque no es lo mismo cuando solamente son dos observadores, para el ejemplo de los dos cardiólogos, a cuando tenemos más observadores. Obviamente, si tenemos más observadores, el tamaño muestral debe ser mayor. Lo otro que también uno tiene que tener claridad antes es cuántas categorías tiene, es decir, es una variable nominal donde yo solamente tengo sí o no, o es una variable ordinal donde tengo un orden entre las variables y tengo mínimo tres grupos, o es una variable nominal, pero tengo varias categorías, tengo varios nombres de personas o tipos pues de personas que están participando. Y por último, entonces, ya como el valor numérico más importante que se tiene que tener en cuenta para el cálculo de tamaño muestral es más o menos cuál es la prevalencia del problema que se espera encontrar. Y para eso casi siempre lo que hacen las personas es hacer un estudio piloto, es jugar con los cálculos de la muestra y mirar, por ejemplo, para tal confianza y para obtener un capa de tanto, entonces, ¿cuántos necesitamos? Con respecto al capa de tanto, ya vamos a ver por qué se los digo. Este es un ejemplo, no vamos a aprender a calcular el capa, solamente, aunque en el ejemplo está calculado, es solamente para mostrarles en qué consiste el análisis. Nosotros tenemos dos observadores en este caso. En el caso del ejemplo, como les digo, pueden ser más observadores. Tenemos observador 1 y lo estamos contrastando con un observador 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos en esa observación pueden coincidir en algunas cosas. Entonces, para el cálculo del capa, lo que se busca son las concordancias, esas coincidencias. O sea que acá tenemos que el observador 1 y el observador 2, en 20 casos, entre 100 que eran el total, en 20 casos coincidieron en que había un hallazgo anormal. Entonces, en eso se basa la concordancia. ¿Cuántas concordancias hay entre el observador 1 y el observador 2 de hallazgos anormales? ¿Cuántas concordancias hay entonces entre el observador 1 y el observador 2 de hallazgos normales? Porque fíjense que aquí tengo anormal y aquí tengo normal, aquí tengo anormal y aquí tengo normal. Entonces, lo que se busca es eso. ¿Cuántas concordancias hay? Esas se llaman concordancias observadas, es decir, lo que ocurrió cuando se hizo la evaluación, eso fue lo que se observó. Pero como en todo, entonces ustedes saben que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el azar para tratar de evitar que los hallazgos de los estudios no simplemente ocurran por azar, por casualidad. Entonces, como siempre se tienen que tener en cuenta esas cosas, dentro de la fórmula también se calculan entonces otro tipo de observaciones, las que se atribuyen al azar. Entonces, esta, por ejemplo, el capa, ¿qué es? El capa es una prueba estadística, permite medir concordancia entre dos observadores y obviamente que trata de evitar el azar. Eso es lo que nos dice esta definición. Nosotros tenemos acá, en el ejemplo de la tabla, una detección de osteosarcoma por medio de radiografía. Entonces, esos son los datos que se han encontrado cuando se calcula con la fórmula pues que se debe calcular. Entonces, se calculan tanto las concordancias observadas, que eran lo que nosotros habíamos visto,
se calculan las concordancias observadas y se calculan con otros datos de la tabla algo que se llama concordancias más allá del azar, que como les digo es solamente información, no se confundan con esto, no se lo tienen que saber, no se lo tienen que aprender, es solamente para que ustedes vean que esto no es simplemente, miremos cuántas concordancias hay, entonces esa proporción en lo que ellos dicen cuántas normales y cuántas no normales hay, no. Para el cálculo del kappa, entonces, se tienen en cuenta las concordancias, pero también se calcula una concordancia más allá del azar con otros valores de la tabla. Para el ejemplo que estamos haciendo, que es la detección entonces del osteosarcoma, ¿qué nos dio el kappa? Nos dio 0.43. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos con ese 0.43? ¿Cómo se come? ¿Cómo se interpreta? ¿Yo qué hago con un 0.43? Aquí va lo que ustedes como médicos tienen que comprender. Hasta aquí que llevamos que ustedes como médicos tienen que saber que hay algunas pruebas que nosotros no podemos validar tan fácil con un estándar de oro, que nos toca buscar concordancia entre observadores. Hasta ahí vamos. ¿Cómo se mide? Con el kappa, la mayor parte de las veces. ¿Qué resultados tiene el kappa? Pues vamos a ver cómo se interpretan los resultados del kappa. Entonces, esto sí es lo que nosotros tenemos que con el tiempo aprendernos. De pronto de entrada no nos lo aprendemos, pero con el tiempo lo tenemos que aprender. Y si mientras no nos lo aprendamos, entonces cada que leamos un estudio de concordancia para que miremos si la prueba que se está analizando, en el ejemplo teníamos radiografía para el diagnóstico de osteosarcoma, para que nosotros miremos si realmente la prueba que están analizando los investigadores sirve para ayudar en el diagnóstico de nuestros pacientes. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, cómo interpretar ese kappa. El kappa que nos dio fue de 0.43. Si nosotros miramos esta tablita, nos dice, ¿cuál es la fuerza de la concordancia? De acuerdo al coeficiente de kappa. Tenemos que 0, pues es muy pobre. Que si la concordancia da entre 0.81 y 1, pues 1 es perfecta. Entonces, a partir ya de 0.81, la concordancia es excelente, es casi perfecta. Cuando ya entonces tenemos otros rangos de concordancia. ¿Qué tenemos? Si, por ejemplo, la concordancia está hasta 0.2, pues no es pobre, es un poquitico de concordancia. Entre 0.21 y 0.4, la concordancia es aceptable. Entre 0.41 y 0.60, la concordancia es moderada. Entre 0.61 y 0.80, obviamente ya es muy buena, es considerable, y pues ya vimos que más de 0.81 es prácticamente perfecta. Entonces tenemos dos maneras como de entender ese resultado de kappa. Primero que todo, vamos a mirar el resultado de kappa, dónde nos cabe en la tabla. Nos dio 0.43. ¿Dónde nos cabe en la tabla? Aquí. Donde nos dice que la fuerza de la concordancia es moderada. ¿Cómo podríamos interpretarlo? Un valor de kappa de 0.43 permite afirmar que la detección de osteosarcoma incipiente por medio de rayos X realizado por los observadores tiene una concordancia de fuerza moderada. No es excelente, no es casi perfecta, pero es moderada. O sea que además nos están hablando de un osteosarcoma incipiente. Apenas está empezando la lesión, el niño que de pronto llegó con el dolor en la pierna, entonces apenas está empezando la lesión y lo primero que normalmente hacen los médicos es pidamos una radiografía porque no sentimos nada, no vemos nada, pero el niño insiste, insiste, insiste en que tiene dolor. Entonces, esta es la concordancia, o sea que ya la decisión es del clínico con respecto a, bueno, entonces voy a utilizar la radiografía, ¿qué valor diagnóstico tiene para mí en un osteosarcoma incipiente? Pues tiene una utilidad moderada. Y lo otro es que también se puede interpretar, pero esto ya es una interpretación más estadística, no clínica. La concordancia más allá de la esperada por efecto del azar fue del 43%. ¿Esto qué significa? Que uno simplemente por azar, uno puede encontrar hallazgos similares. Pero lo que hace el kappa precisamente es buscar cómo es esa concordancia más allá del azar. Porque uno por azar puede
encontrar el soplo por pura casualidad, como cuando uno está empezando a escuchar las fetocardias. Uno al principio es buscando el latido del niño con la mamá, la barriga de la mamá, y de pronto no lo encuentra, y de pronto sí lo encuentra. Pero hay personas que entran y de una, eso es casi que azar, porque hay que saber buscar esa fetocardia. Entonces, ese es el CAPA, es cuál es la concordancia más allá del azar. El rango entonces del CAPA siempre está entre 0 y 1 y siempre se le debería calcular el intervalo de confianza. Bueno, hay una plantilla de lectura crítica, como todas las plantillas que ustedes han analizado hasta ahora, que es para pruebas diagnósticas. Entonces, en esta plantilla, en la primera parte, ustedes deben siempre revisar cómo se llama el artículo, cuál fue la referencia del artículo, identificar cuál es el problema de investigación, qué fue lo que motivó a los investigadores para hacer ese trabajo, por qué es un problema el tema que se está tratando, cuáles son los objetivos de ese estudio y siempre se debe analizar qué tipo de estudio se utilizó. Los estudios de corte transversal, es decir, los estudios llamados también analíticos transversales, son estudios que con mucha frecuencia se utilizan para el análisis, perdón, para la validación de pruebas diagnósticas. Entonces, primero le hacen a uno tres grandes preguntas. Si hubo una comparación con una prueba de referencia adecuada, si se incluyó una muestra adecuada y si existe una adecuada descripción de la prueba que se está probando. Entonces, con respecto al primer punto, pues uno lo que tiene que considerar primero que todo es si es una prueba de tamizaje o si es un estudio de concordancia. Entonces, si es una prueba de tamizaje, una de las pistas que nos da aquí la plantilla es si el patrón de oro es el adecuado. Entonces, si nosotros estamos contrastando una inmunoglobulina M con respecto a una inmunoglobulina G, entonces sería el patrón adecuado, o sea, sería ese estándar de oro, esa IgG, ¿será lo adecuado para lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? Eso es lo que tiene que valorar uno cuando hace la lectura crítica. Ahora, cuando lo que es no es una prueba de tamizaje, sino un estudio de concordancia, hay que valorar quién es la referencia. Entonces, si por ejemplo son cardiólogos con respecto a internistas o cardiólogos con respecto a residentes de cardiología, entonces, ¿quién es la referencia allí? Pues el patrón de referencia es el cardiólogo, porque es la persona que tiene más experiencia. Lo otro que hay que describir es quiénes son los observadores. El cardiólogo no es el observador. Obviamente él está observando también, está tomando también los signos clínicos, también está escuchando el soplo, pero los observadores son aquellos con quien vamos a contrastar lo que dice el cardiólogo con respecto a ese soplo. Y obviamente, pues hay que mirar cuáles son las características de ambos, qué características tiene el cardiólogo que hacen que lo coloquen como patrón de referencia y qué características tienen los observadores que uno diga no están en tanta desventaja con respecto al cardiólogo para mirar si ambos pueden ver lo mismo. En la otra, si se incluye una muestra, pues obviamente uno siempre tiene que mirar si el estudio lo hicieron en una muestra por conveniencia, es decir, una muestra que se calculó simplemente con lo que había, o si se hizo una muestra probabilística, se utilizaron fórmulas para tamaño, muestra, de dónde salió la población, qué criterios de inclusión y exclusión tenía esa población. Y otra pregunta que nos hace ese punto de la plantilla es si las pruebas utilizadas distinguen entre sanos y gravemente enfermos. Eso es para las pruebas tamiz, no para las de concordancia. Porque, claro, tenemos dos pruebas, una prueba tamiz y una prueba que es de referencia o estándar de oro. Entonces, la idea es que las dos tengan una validez más o menos conocida. Y si no se conoce, pues esa pregunta no se puede responder. Bueno, la otra pregunta es si es adecuadamente descrita la prueba. Entonces, uno lo que tiene que considerar primero es si es una prueba cuantitativa o cualitativa, si están describiendo los investigadores en el artículo cuál fue la prueba que se utilizó y en caso de que no sea una prueba, por ejemplo, de las que nos dicen sí o no, o que sea cuantitativa y que tenga un punto de corte, entonces es una prueba donde existen unos criterios diagnósticos. Entonces, por ejemplo, si ustedes están mirando una hipertensión pulmonar, y existen unos criterios diagnósticos con respecto a la auscultación para la hipertensión pulmonar. Se incluyeron esos criterios diagnósticos en el artículo.
Y lo otro es si se habla de la reproducibilidad de la prueba. Esta reproducibilidad sí es muy específica, sobre todo para estudios de concordancia. Específicamente acá en la guía nos hablan de, por ejemplo, las técnicas de imaginología. Entonces hay que mirar de qué se trata la reproducibilidad. Uno es que eso solamente se puede hacer en estudios de concordancia. Y lo otro de qué se trata, de que si se puede reproducir ese estudio. Entonces, para poderlo reproducir, tienen que existir ciertas condiciones para la prueba. Si es una radiografía, por ejemplo, si la penetración de la radiografía, ustedes saben que si está muy penetrada no se ve nada, entonces, ¿cómo es la penetración de la radiografía? Si la persona se movió durante la radiografía o durante la ecografía, si, si por ejemplo, si quedó mal tomada, mejor dicho. Entonces, los aspectos técnicos de la radiografía se tienen que tener en cuenta para saber si ese estudio se puede reproducir. Lo otro que siempre se evalúa en todos los estudios es si hubo evaluación ciega. Entonces uno lo que tiene que mirar en los estudios es qué condiciones había que le garanticen a uno que las personas, en este caso los observadores o las personas que están evaluando las pruebas, en caso de las pruebas tamiz, si ellos no tienen idea a qué grupo pertenecen los pacientes, si no tienen idea que si pertenecen al grupo de enfermos o al grupo de sanos, o en caso, por ejemplo, ya de las pruebas de concordancia, donde pues ellos sí van a saber quiénes son enfermos y quiénes son sanos, pero por lo menos que no conozcan la historia clínica, porque obviamente ellos con los exámenes van a detectar cosas, pero si ellos no conocen la historia clínica, eso garantiza que la evaluación sea ciega, porque ellos solamente están evaluando, en ese caso, una imagen. La decisión de realizar el patrón de oro fue independiente del resultado de la prueba problema. Esto es lo que nos quiere decir que es si se están tratando los dos grupos de comparación de la misma manera, porque puede ser que se quiera favorecer, por ejemplo, un laboratorio un laboratorio que está tratando de validar una prueba decide que utiliza un estándar de oro malito para que su prueba tamiz le dé valores muy altos. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar, si el estándar de oro que se escogió realmente es el mejor para la prueba que se está tratando de validar. Cuando se trata de pruebas tamiz. Cuando se trata de estudios de concordancia, pues obviamente no podemos tener esos patrones de oro porque es mucho más complicado, pero ¿qué hicieron los investigadores para tratar de que eso fuera lo mejor posible, que fuera la prueba mejor posible? Eh, Pues obviamente se calculan los indicadores que ya vimos. Entonces, hay un punto en las guías donde dice que cómo fue el cálculo, cómo fueron los resultados con respecto a los indicadores, eso para prueba tamiz, pero en caso de que no sean pruebas tamiz, sino estudios de concordancia, entonces lo que preguntan es cómo se garantizó la reproducibilidad de la prueba y cuáles fueron los resultados con respecto a la reproducibilidad de la prueba y qué interpretación se le da a los resultados. Entonces, cómo fue el CAPA, cómo fueron los grupos que se evaluaron en el CAPA, qué fue lo que pasó. Y por supuesto, siempre evaluar entonces la precisión de los intervalos de confianza. Me llamó la atención en el examen que a pesar de que yo hablo casi en todas las clases de la precisión de los intervalos de confianza, muchos tuvieron esa pregunta mala. Entonces, les repito, la precisión, ¿a qué se refiere? A dos cosas. Uno, a la amplitud del intervalo de confianza. Entonces, cuando el intervalo de confianza tiene unos niveles muy lejanos, yo tengo una medida que es 2 y tengo un intervalo de confianza que me da 1.5 y 20, ese intervalo es muy amplio, o sea, está amplio, grande, grande, grande. ¿Y por qué está así? Porque la muestra calculada no fue adecuada o porque no se hizo en una muestra probabilística. ¿Cómo se mejora? Haciendo una muestra probabilística que va a hacer que los límites del intervalo de confianza se cierren alrededor de la medida. Entonces, en ese 2 ya no voy a tener 1.5 y 20, sino que voy a tener, por ejemplo, 1.5 y 3, por ejemplo. Entonces, eso ya es un intervalo de confianza más preciso. Entonces, uno siempre tiene que mirar cómo es la precisión de los resultados, porque también de eso se trata la capacidad de extrapolar resultados. Si yo tengo intervalos muy amplios, de pronto yo repito ese estudio y me encuentro hallazgos distintos. Si yo tengo intervalos muy estrechos,
ese estudio se repite y va a encontrar los mismos hallazgos. O sea, da consistencia en los resultados y eso sí es un hallazgo para la teoría que uno esté buscando. Bueno, y ya las otras preguntas que hacen es con respecto a la decisión clínica. Si de acuerdo a lo que uno leyó en el artículo, entonces eso le va a modificar a uno la conducta o no con respecto a la prueba que se esté tratando de validar. Bueno, chicos, eso es todo. Para no quitarle tiempo a los que van a exponer, quiero saber si hay alguna inquietud. Bueno, entonces empezamos con la exposición de ensayos clínicos. Listo, doctora, ya vamos a presentar. ¿Estás para presentar o presenta al otro grupo primero? Es que mi compañera pues que va a presentar no le está pagando, entonces estamos mirando cómo solucionar eso. Si quiere, el otro grupo puede exponer primero. Entonces, ¿para que empezamos con el grupo de revisión sistemática mientras ellas se pueden organizar? Ah, ya. Bueno, recordemos el manejo del tiempo, máximo 40 minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a exponerles sobre ensayo clínico. Vamos a tener un componente teórico, luego vamos a pasar a un componente un poco más práctico según el artículo específico. Mis compañeras son Lenny Melisa Muñoz, Valeria y Sofía Peñuela y quien les habla, Laura Marcela García Gómez. Bueno, entonces comenzaremos con lo que viene siendo el título y autores del estudio como tal. Nuestro estudio se llama Safety and Efficacy of the BNT16-2B2 RNA COVID-19 vaccine, que básicamente nos diría como pruebas de eficacia y seguridad de la vacuna de COVID-19 de ARN mensajero BNT 162B2.
Ahí están los autores, como los Lini, se te podemos escucha ver súper mal. Sí, dame un segundito. ¿Me escuchas mejor? Yo lo escucho igual. Un momentico, me conecto al otro dispositivo para darle continuidad a la exposición. Listo. Listo, ¿me comentan si ya se escucha mejor? Perfecto. Sí, señor. Ok, qué pena con ustedes. Bueno, entonces en este se puede observar, ahí están los autores, el nombre del estudio que ya se los había comentado y sigamos porque pues para no perder más tiempo. Siguiente, por favor, Lau. Listo, entonces vamos a empezar con las definiciones como tal. Entonces, el ensayo clínico, que es el tema que nosotros vamos a exponer hoy, es un ensayo que se realiza sobre todo a lo que viene siendo el paciente como los sujetos sanos para nosotros evaluar la eficacia o la seguridad, y pues en algunos casos también la seguridad, de lo que viene siendo uno o varios procedimientos terapéuticos, esto dependiendo de cuál es el tipo de ensayo clínico que nosotros utilicemos, para conocer los diagnósticos o los efectos que podamos producir en el cuerpo humano, tanto la farmacodinámica como los efectos que tengan en su absorción, distribución, metabolismo y excreción, que es lo que conocemos como farmacocinética. También tenemos que el ensayo clínico aleatorizado o controlado corresponde a un diseño de tipo analítico, en el cual nosotros vamos a tener las condiciones controladas por los investigadores, que es lo que le va a dar el carácter como experimental. Esto pues vamos a tener que, de acuerdo a su temporalidad, es un diseño de tipo prospectivo y en función de su direccionalidad es de tipo progresivo. Tenemos entonces diferentes tipos de ensayos, de estudios clínicos que van a ser, por ejemplo, conglomerados o clústeres, que lo que vamos a hacer es aleatorización en conglomerados, es decir, por grupos en el que se van a tomar agrupaciones de personas, salones, escuelas, delegaciones, entre otros. La unidad de análisis la constituye un grupo y no va a ser un individuo como tal, y tiene la ventaja de que en general los grupos ocurren de manera natural y se requieren muestras de menor tamaño. También puede haber interacciones entre los individuos no evaluados, pueden distorsionar el desenlace, pero esto no es tan común. Tenemos entonces el convencional o paralelo, que es el habitual que nosotros utilizamos, en donde se parte de una muestra inicial que, como lo muestra la imagen, se divide aleatoriamente en dos grupos y uno va a recibir el tratamiento y el otro va a ser el tipo de grupo de control o el grupo que recibe placebo. Se analizan cuáles son los resultados y se les realiza el seguimiento, obviamente, a nuestros pacientes.
Siguiente. Ahí tenemos otro tipo que son, por ejemplo, el cruzado o crossover, que este es una variedad de muy poca utilización, en el que nosotros lo que vamos a realizar es utilizar los mismos sujetos para los dos tipos de pruebas. Es decir, ambos grupos van a realizar la parte del tratamiento y la parte del grupo de control. Sin embargo, esto pues no es muy efectivo en algunos casos y por lo general se tiene que buscar que las situaciones que se puedan analizar sean de efectos que no tengan efectos residuales en el tratamiento, porque pues esto podría alterar los resultados. Seguimos con el de equivalencia, en el que se realizan unas pruebas a las diferencias de los tratamientos, que cuando tenemos que las diferencias son bastante cercanas a cero, y lo ponemos en práctica porque hay algunos tratamientos que pueden diferir muy pequeñamente en cosas como seguridad, efectos adversos, costos y etcétera, que nos puede mostrar la equivalencia para saber cuáles son las ventajas de uno u otro tratamiento. El de no inferioridad es cuando vamos a evaluar un nuevo tratamiento con respecto a uno ya estandarizado, en el que queremos mostrar que el nuevo no es inferior al que estamos ya manejando como estandarizado. Para eso, pues nosotros decimos que son útiles para los nuevos fármacos que se van a lanzar y de ese tipo, para poder comprobar que sí tiene un beneficio sobre el riesgo. Y el factorial, ya nos falta factorial y secuencial. Factorial nos permite presentar dos preguntas y contestarlas al mismo tiempo, pero que son dos preguntas de tipo separado y lo vamos a responder con un mismo tipo de grupo de corte de participantes del estudio. Es un modelo muy eficiente, pero tiene una limitación de la interacción entre los dos tratamientos y los dos enlaces. Es más complicado y requiere muestras más grandes y que una persona que las sepa interpretar muy bien, porque son más difíciles de interpretar. Con respecto a los ensayos clínicos secuenciales, son dos grupos en paralelo, también se le conoce como Parallel Treatment Design, en el cual el grupo de pacientes es asignado a recibir el tratamiento experimental y al mismo tiempo el otro recibe el tratamiento de tipo de control. Bueno, entonces continuando con lo que son las fases de un ensayo clínico, vamos a tener de que esas van desde la 1 hasta la 4. Hay algunos estudios y algunas fuentes teóricas que hablan de unos estudios clínicos en fase 0, que va a ser la exploración sobre sí y cómo puede que funcione un nuevo medicamento. Usualmente no se usa esta fase. Entonces, pues tenemos de que en la fase 1 es seguro el tratamiento, la fase 2 es eficaz el tratamiento, la fase 3 es mejor el nuevo tratamiento bajo estudio que el tratamiento convencional, la fase 4 que es más necesario para saber sobre el medicamento. Entonces, vamos a tener de que para la fase 1 es seguro el tratamiento. Encontramos de que estos estudios, cuando se están realizando para un medicamento nuevo, por lo general son el punto en el que por primera vez se involucran a personas. También se determina la dosis mayor que pueda darse de forma segura en un nuevo tratamiento sin causar efectos adversos o secundarios graves. Esto como tal es como el propósito de la fase. Aunque el tratamiento se ha probado en laboratorio y en estudios en animales, no siempre es posible predecir los efectos que puede tener en las personas. Estos estudios también son útiles para decidir la mejor forma de administrar un nuevo tratamiento, también determinar su efecto y más que nada la farmacocinética y farmacodinámica. Continuando con los puntos claves, entonces vamos a encontrar que para estos lo primordial es la seguridad. El equipo de investigación realiza un seguimiento minucioso con los participantes y están al pendiente de cualquier efecto secundario grave, debido pues a que es un pequeño número de personas que van a estar en esa fase, pues los efectos secundarios puede que sean poco comunes o no sean observados, sino hasta después con más participantes. Encontramos de que los placebos no forman parte de esta fase. Encontramos también de que debido al pequeño número de personas puede que estos también pues se lleven como unos beneficios de participar en el estudio. Vamos a encontrar de que usualmente se llevan a cabo en centros importantes de atención.
y pues estos van a conllevar un potencial mayor riesgo, aunque pues como les mencionaba pueden tener pacientes que encuentren beneficio incluso de participar solo en estas fases de los estudios. Ya hacia lo que es la fase 2, es eficaz el tratamiento, vamos a encontrar de que si ya superaron la fase 1, pues entonces se pasa a la fase 2 para determinar la eficacia. Este se va a caracterizar por ser estudios de aplicación terapéutica en pequeños grupos de pacientes muy seleccionados y homogéneos. El propósito de esta fase es básicamente demostrar la posible eficacia en pacientes con la enfermedad para la cual se pretende promover la utilización clínica de este agente. Y entre otros, pues buscar obtener elementos cinéticos y dinámicos para elegir dosis, régimen apropiado, establecer relación dosis-respuesta. Y pues con todo esto promover el sustento óptimo para un diseño de ensayos más grandes. Igual, ensayar la seguridad de su administración a corto plazo y obtener ya descripciones farmacocinéticas comparativas con grupos de población diversos. Tenemos de que puede realizarse como tal en parte de diseño comparativo controlado, donde ya podemos encontrar placebo o una terapia estandarizada. Vamos a encontrar que siempre que sea posible, pues el diseño deberá ser doble ciego para evitar los sesgos. Entonces, hacia los puntos clave de esta fase, encontramos de que en algunos estudios, en la fase 2, se asignan las personas de manera aleatoria con grupos distintos de tratamiento. Puede que se administren distintas dosis o que el tratamiento se administre de distintas maneras y con esto permite obtener mejor lo que es el balance de seguridad-eficacia. Los placebos no forman parte de estos estudios en algunos casos. Los estudios en fase 2 puede que se lleven a cabo en diversos lugares de atención médica y pues las grandes cantidades de pacientes que reciben el tratamiento puede reducir esta parte del número de efectos secundarios que ocurren de manera común, dada la diversidad pues que tendríamos en la población. Y ya si suficientes pacientes se benefician del tratamiento, pues se pasa a la fase 3. En la fase 3 vamos a contestar a la pregunta de lo que es qué es mejor, si el nuevo tratamiento o el tratamiento convencional que se esté llevando a cabo. El propósito básicamente son comparar la seguridad y la eficacia del nuevo tratamiento versus el estándar. Tanto a corto, mediano y largo plazo se aceptan un grado de riesgo-beneficio en las formulaciones, así pues como para predefinir el valor terapéutico potencial y relativo que pueda tener el medicamento. Se intenta ampliar el perfil de seguridad y tolerabilidad, se documentan los efectos colaterales, las reacciones adversas más frecuentes, estas van a estar definidas con una incidencia de 1 entre 1000. Vamos a tener que también se va a hacer una asignación aleatoria, que esto va a ayudar a hacer el doble ciego y evitar los sesgos. Vamos a tener más heterogeneidad en los pacientes y pues ya estas fases se pueden llevar a cabo en países o alrededor del mundo. Hacia los puntos clave de esta fase tenemos de que van a estar disponibles en centros de atención médica ya de las localidades o consultorios, suelen tomar más tiempo pues que la fase 1 y la fase 2, se incluyen placebos en los estudios de fase 3, pero nunca se usan por sí solos, dado que hay pacientes que pueden estar presentando las patologías, entonces siempre es necesario como continuar con algún tipo de tratamiento para que los pacientes no se descompensen. Los pacientes que van a ser examinados para identificar efectos secundarios y en caso de que sean muy problemáticos, pues se controla y se descontinúa el estudio. Ya hacia lo que es la fase 4, ¿qué más es necesario saber? Pues en esta fase ya encontramos de que los medicamentos ya han sido aprobados por la FDA, a menudo se mantienen pues bajo observación y esa es esta fase. Ya entonces, cuando el medicamento ya está a la venta, ya es de forma asequible para las personas, pues puede que no se sepan todos los efectos que puede tener el tratamiento. Y pues las preguntas que se van a responder son qué significan
esto que aquellos que ingieran el medicamento son más propensos a vivir más tiempo, existen efectos secundarios extraños que no se han evidenciado aún, entre otros. Y pues todo esto puede llevar varios años, dado que pues las poblaciones son muy heterogéneas y dado que tenemos ya las poblaciones alrededor del mundo. Hacia los puntos clave que vamos a tener, pues puede que estos estudios involucren a miles de participantes. Se considera que esta es la fase más segura de los estudios clínicos, dado que ya han pasado pues, por todas las anteriores fases y pues se observan otros aspectos del tratamiento como la mejora en la calidad de vida de los pacientes y la eficacia en los costos tanto para los pacientes como para las farmacéuticas. Continuando entonces con lo que es el análisis de los resultados, vamos a tener que, pues primero tenemos algo así como las medidas de asociación, los vamos a explicar muy rápidamente. Básicamente estas son aquellas que miden la fuerza de asociación o riesgo entre dos variables. En un ensayo clínico implican el seguimiento de los sujetos que permite calcular la incidencia del desenlace y que va a ser la incidencia acumulada en cada uno de los grupos. Entonces, para entender esto un poco mejor, traemos un ejemplo. Vamos a tener un estudio en el cual se compara un tratamiento para la hipertensión arterial y un placebo con el fin de evaluar la eficacia en la reducción de ACV después de 5 años. Bueno, allí tenemos nuestra tablita de 2×2, ahí ustedes pueden ver las ubicaciones. Ya luego, pasando a lo que van a ser el ejemplo, pues entonces tenemos de que la incidencia acumulada para el grupo de intervención, tenemos la fórmula allí, y la incidencia acumulada para el grupo de control. Para eso vamos a dar unos valores para no hacer tan largo el ejemplo, y es que al finalizar del estudio, el 15% de los sujetos habían presentado accidente cerebrovascular, mientras que solo un 10% de los que habían recibido el tratamiento pues lo habían presentado. Entonces, continuando, tenemos que las medidas de impacto o de efecto reflejan el efecto esperado en la intervención del estudio. Entonces, para esto vamos a tener el RAR y la reducción relativa de riesgo, con los cuales pues ustedes allí están observando las fórmulas. Ya para centrarnos un poco más como en el ejemplo, tenemos entonces que la incidencia acumulada del grupo de intervención fue del 10% y la incidencia acumulada en el grupo de control fue del 15%. Si nosotros aplicamos la fórmula para el RAR, nos da entonces un 5%, lo que va a significar que el tratamiento ha reducido en un 5% la incidencia acumulada en 5 años en sujetos con hipertensión arterial en relación con el placebo. Si ya vamos a calcular la reducción relativa de riesgo, entonces pues allí tenemos la fórmula, esta pues después de aplicarla nos da un 0.33 y en el grupo tratado de incidencia pues nos va a dar como interpretación que en 5 años es un 33% menor que la observada en el grupo de placebo. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros considerar solamente la valoración de los tratamientos por como tal cifras absolutas, pues no puede llegar a no ser tan objetivo, entonces por eso siempre se nos incita a hacer como un acercamiento y volverlo un poco más cercano para los pacientes. Entonces vamos a tener el NNT y el NNH, de los cuales pues ya es expresar los beneficios que utiliza el tratamiento o actividad preventiva sobre el control, que va a ser como el precio a pagar para obtener el beneficio. Entonces allí tenemos la fórmula. Ya el AIT va a ser el análisis por intención de tratar, que suele usarse para evaluar la eficacia de un tratamiento nuevo, dado que pues va a situarnos en esa situación real, dado que no todos los participantes van a cumplir con tratamiento y los médicos pues suelen ajustarlo según la función de los cambios de estado del paciente. Para el ejemplo, entonces tenemos que el NNT se calculó y pues dio 20, entonces esta cifra nos va a indicar que es necesario tratar a 20 personas con el antihipertensivo durante 5 años para prevenir un caso de accidente cerebrovascular. Entonces, dentro de las ventajas que hay en hacer un ensayo clínico, tenemos que tienen mayor control en el diseño y menos posibilidades de sesgos con respecto a otros diseños.
Son experimentos controlados, ya que el investigador diseña un protocolo de investigación en el cual define mecanismos de control que operarán antes y durante el desarrollo de la fase experimental. Además, son estudios prospectivos donde su ejecución ocurre a lo largo de un periodo definido por el investigador, quien participa desde el inicio y permite conocer y cuantificar la aparición de efectos secundarios a consecuencia de la intervención en el estudio, dentro de muchas otras ventajas que tienen los ensayos clínicos. Y como aspectos éticos tenemos que al momento de implementar el diseño es impredecible respetar los postulados éticos básicos que son la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. También que los protagonistas de un ensayo clínico son el investigador, el monitor, los sujetos que participan en el estudio, así como el promotor o patrocinador del ensayo. Y por último, la calidad de un ensayo clínico va a depender de su protocolo correcto, de unos formatos de registro de casos bien diseñados y de que el investigador clínico esté en realidad interesado en la pregunta planteada en el ensayo clínico. Con respecto a la consulta de las revistas indexadas y los requisitos para publicar este tipo de artículos, este tipo de artículo que nos dieron, que fue de The New England Journal of Medicine, fue muy bueno porque justamente esta revista se encuentra en el top 14 de revistas científicas en el listado de Shimago Junior y es de las primeras de este ranking que trata temas de medicina en sus publicaciones. Los requisitos para la publicación de estos artículos originales que pide por lo general son bastantes debido a que tienen muchísimo renombre este tipo de revista. Y los que más mira siempre es novedad, la calidad y el posible impacto clínico que puede llegar a tener el ensayo que vamos a realizar. Ellos lo que van a hacer son realizar diferentes revisiones por pares, donde los editores eligen si rechazan o aceptan el artículo para siguientes pasos de selección. Es como un proceso. Y revisa, por ejemplo, los requisitos específicos, que tengamos unidades de medida convencionales adaptadas al sistema internacional, que se vayan a dar abreviaciones, pero que siempre debe estar con la introducción de la palabra antes de la muestra de la abreviatura. Los nombres de medicamentos genéricos pueden ser utilizados, pero si se van a utilizar marcas, debe incluirse el nombre de esta y el nombre del fabricante en paréntesis tras la primera mención en la metodología. Hay veces requiere carta de presentación, pero no en todo momento es requerida. El archivo de texto que pide siempre es con recopilación de referencias, figuras legendarias, tablas, todo, y también en un tipo de archivo, sobre todo en Word, TXT o RTF. En la portada que se encuentre el nombre del manuscrito, los autores, su más alto grado de afiliación o hasta la institución en la que se encuentran afiliados en este momento, más información de contacto para cada uno de los autores. En el abstract nos pide que no sea más de 250 palabras con 4 párrafos marcados que contengan antecedentes, donde se trate el problema del estudio, métodos de cómo se realizó el estudio, resultados, conclusiones y números de registros del caso. En la identificación como tal de los datos, tiene que darse una declaración de que el protocolo de investigación fue aprobado por instituciones de revisión o comités de bioética debido a que estos son ensayos clínicos ya en la parte humana y de todos los implicados han recibido un consentimiento informado de manera escrita. Hay que identificar a los que analicen los datos y sobre todo es un requisito indispensable para los estudios clínicos que tenga el número y el nombre del registro como tal. En las referencias nos piden que tengan espaciado doble y numeradas de manera consecutiva a cómo van siendo citadas, así como deben ser referenciadas tablas, figuras y todos los autores, y si son menos de 6 o si son más de 7 ya se habla de et al. Ahora continuamos con el sistema CASPE, que es el programa de lectura crítica para todos los diseños analíticos, experimentales y secundarios. Ese es el título y la presentación como tal de nuestro artículo. Entonces, en las primeras preguntas encontramos el punto A, ¿son válidos los resultados del ensayo? Entonces, en el punto número 1 nos pregunta que si se orienta al ensayo, una pregunta claramente definida. Nosotros, como podemos observar, es el tratamiento de un modelo vacunal. Entonces, el principal problema que nosotros presentamos es
la actual enfermedad por COVID-19 que nos ha afectado a nosotros y a muchísimas personas más alrededor del mundo, desde el momento en el que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia en el 11 de marzo del año 2020. A muchos adultos mayores y personas con ciertas condiciones coexistentes y los trabajadores de primera línea tienen mayor riesgo de presentarlo y sus complicaciones. Entonces, a nosotros nos muestran dentro del el artículo como tal la respuesta a esta pregunta que podría ser cómo contraatacar a la enfermedad. No está explícitamente establecida dentro del artículo, pero es lo que nosotros podemos observar como un modelo vacunal es la respuesta a esto. Entonces, siguiente, por favor. Mm, Lau. Ya. Entonces nos dice cuál es el objetivo y cuáles son las fases que ya se han podido observar. El objetivo, nosotros buscamos como tal vacunas profilácticas que nos puedan servir para contener la pandemia y contrarrestar los efectos que pueden estar mostrando a nivel social, económico y demás, así como las repercusiones económicas y sociales que nosotros podemos tener. Nosotros en el artículo podemos observar que este ya es un artículo fase 2. En la fase 1 ellos nos analizan lo que viene siendo cómo fue implementadas las dos dosis de 30 microgramos cada una de BNT 162b2, que fue el modelo vacunal que pues estamos exponiendo y nos mostraban que generaban anticuerpos neutralizantes contra el COVID-19 y respuestas celulares importantes, sobre todo de tipo de CD8 y células TH1 de CD4, con mejor resultado en los jóvenes que en los mayores. Esto fue un modelo que se evaluó tanto en Alemania como en Estados Unidos, pero se limitó a estos dos países. En la fase 2 ya buscamos la eficacia y seguridad en un estudio que es a nivel global, en donde se evalúan seguridad, inmunogenicidad, eficacia de la misma dosis del modelo vacunal ya tratado, como lo habíamos mostrado en la fase 1, en la prevención del COVID-19 en personas de 16 años o mayores. Aún no se han recolectado datos de la inmunogenicidad de la fase 2 o 3 o la durabilidad de la respuesta inmune, pero se van mostrando los resultados que se van obteniendo. La siguiente pregunta que nos realizan es, ¿fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Como habíamos mencionado en la primera parte de la exposición, era que si, como era un ensayo clínico aleatorizado, entonces nosotros tenemos que decir que si los participantes en el ensayo fueron asignados al azar en una proporción de 1 a 1 para recibir 30 microgramos o pues 30 microgramos de la dosis como tal de nuestro modelo vacunal o ya una inyección con solución salina normal de placebo. Tanto el personal encargado como los pacientes no conocían cuál de los dos estaba siendo aplicada, por lo tanto podemos decir que fue efectivamente realizado de manera aleatoria. La tercera pregunta es, ¿fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Nosotros decimos que sí porque los de los diferentes pacientes que se trataron tanto en el modelo vacunal como en el placebo. La cuarta pregunta que nos realizan es, ¿se mantuvo el seguimiento a pacientes, clínicos y personal del estudio? Perdón, el cegamiento, ahí no es seguimiento, sino cegamiento. Fue un error del momento de transcripción. El cegamiento se hizo para todas las tres partes involucradas, tanto pacientes como clínicos y personal del estudio. Todos estaban con la misma información de que se iba a realizar, a unos se les iba a dar la dosis de 30 microgramos y a otros se les iba a dar parte del placebo, pero nadie sabía a quién se le estaba asignando cuál.
Por lo tanto, se hizo un buen seguimiento y decimos que sí. La siguiente pregunta que nos propone la guía es que si fueron similares los grupos al comienzo del ensayo, a lo cual nosotros analizamos que sí lo fueron, ya que como vemos en la tabla 1 a mano derecha, donde los investigadores nos comparten los participantes por subgrupos y nos indican cuántos participantes había en cada grupo, vemos que para la vacuna había un total de 18.860 participantes y para el grupo de los placebos habían 18.846.000 participantes. Es decir, que los dos grupos tenían unas cifras muy similares, porque pues tenerlas iguales es muy difícil. Y asimismo, analizamos horizontalmente los subgrupos, por ejemplo, las femeninas, que fueron 9.221 en comparación con 9.410, en los grupos étnicos, y si nos bajamos hasta el grupo de edades, por ejemplo, de 16 a 55 años, habían en el grupo de vacunas 10.889 participantes y en el grupo placebo había 10.896, es decir, una diferencia muy mínima para un estudio tan grande con tantos participantes. Entonces, sí fueron muy similares los grupos entre sí. Siguiente. Para la pregunta número 6 tenemos que si a margen de la intervención en el estudio los grupos fueron tratados de igual modo, y sí lo fueron, ya que ambos grupos debían aplicarse las dos dosis con un intervalo de 21 días entre la primera dosis y la segunda dosis. Además de eso, debían anotar cualquier síntoma que sintieran en el periodo de la investigación y todos los participantes tenían el mismo tipo de indicaciones respecto a cómo hacer ese registro de los efectos que sentían. Y ninguno de los participantes se enteró en qué grupo pertenecía. La parte B de las guías nos propone analizar cuáles son los resultados. Entonces, la pregunta número 7 es si el efecto fue muy grande la del tratamiento. Esto lo vamos a medir con la seguridad y la eficacia de la vacuna como tal. Los investigadores nos proponen dos tablas donde hacen la comparación entre grupos por edades, las cuales veremos así, a continuación. Entonces, la primera tabla importante es la de los efectos adversos locales, donde vemos que los síntomas que más se presentaron fue dolor en la zona de inyección, enrojecimiento y inflamación en la zona. Entonces, en estas dos tablas, pues tenemos los de los participantes que tenían entre 16 y 55 años en la primera dosis comparado con la segunda dosis a mano derecha. Entonces tenemos que después de la primera dosis, 83 participantes sintieron dolor en la zona de la inyección y después de la segunda dosis, 78 participantes sintieron ese mismo síntoma. Entonces vemos que es un número muy elevado en comparación con las placebos y pues los otros síntomas que se presentaron. Siguiente. Ya para el grupo de mayores de 55 años vemos que es con los mismos tres síntomas principales, que fue el dolor de la zona, el enrojecimiento y la inflamación. Vemos que también se mantuvo, que fue el dolor en la zona de inyección el que más participantes dijeron que habían tenido ese efecto, ¿cierto? Entonces, con 71 participantes después de la dosis número 1 y 66 participantes después de la dosis número 2. Ahora para las siguientes tablas les trajimos las dos más importantes que fueron después de la segunda dosis, comparándolos entre los grupos de 16 a 55 años y los mayores a 55 años, ya para los efectos sistémicos que se presentaron. Entonces tenemos que los principales que los investigadores encontraron fue fiebre, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, vómito, diarrea, dolor muscular, dolor articular y uso de medicamentos antipiréticos. Con el mayor síntoma que reportaron los participantes
con un 59 en cifras es la fatiga, seguido por el dolor de cabeza con 52. En comparación con, por ejemplo, el grupo placebo, que el que mayor reportes tuvo, pues fue la fatiga, aún con un número muy inferior a los participantes con la vacuna. Siguiente. Valeria y Sofía, perdón, te interrumpo un segundo. ¿Estos son números absolutos o estás hablando de las frecuencias? Porque es que cuando tú dices tantos participantes, te estás refiriendo como si fuera a ese número de participantes donde se encontraron los efectos. Son las frecuencias, doctora. Eso, entonces ojo con eso. Bueno, listo. Y ya para la siguiente, en la siguiente tabla, entonces analizamos que en los participantes mayores de 55 años después de la segunda dosis, también presentaron como mayor síntoma la fatiga, seguido por el dolor de cabeza y el dolor muscular. Y vemos que, pues comparados con los grupos placebos, pues son números mucho menores. Siguiente. Para la octava pregunta tenemos que cuál es la precisión de ese efecto. La precisión lo vamos a medir con la eficacia de la vacuna. Esto los investigadores nos lo presentan en la tabla número 2 que vamos a ver a continuación, donde lo que queremos recalcar es que los intervalos de confianza. Entonces vemos que esta tabla número 2 nos expresa la eficiencia de la vacuna después de 7 días de habérsela aplicado la segunda dosis. Entonces vemos que para los casos reportados de COVID sin evidencia tenemos 8 casos en comparación, en el grupo de vacunas, en comparación con los 162 casos que se presentaron en el grupo de placebo, lo cual nos lleva a una eficiencia del 95%, con un intervalo del 90.3 al 97.6, ya que entre más días transcurren se ve más efectividad la vacuna. Dime. Sofía, qué pena contigo. Es que eficiencia es una cosa muy diferente a la eficacia, entonces no podemos confundir esos términos. Estás hablando de eficacia, no de eficiencia. Ah, perdón, doctor. Estoy hablando de eficiencia. No, no, estás hablando de eficacia, que era el objetivo del estudio y es el objetivo de esa fase. Eficacia. La Eficacia. eficiencia, les aclaro, la eficiencia se refiere es a que se utilicen el mínimo de recursos para uno lograr un objetivo. Entonces, fíjate que estamos hablando de dos cosas muy distintas. En los ensayos clínicos, en este ensayo clínico se está buscando eficacia, porque los ensayos clínicos buscan eficacia o efectividad. La eficacia es la que se busca durante las fases 2 y 3. En la fase 4 ya se busca efectividad. Les voy a aclarar, les voy a recordar cuál es la diferencia también entre eficacia y efectividad. La eficacia se calcula y se hace en condiciones cuasi perfectas, o sea, en condiciones ideales. En cambio, la efectividad, que es lo que uno escucha en este momento, ¿cómo es la efectividad de las vacunas tal y tal y tal? La efectividad ya es que en condiciones reales, porque las condiciones reales son diferentes a cuando se hacen los ensayos, porque en condiciones reales, entonces las personas tienen comorbilidades, las personas toman medicamentos y pueden ocurrir interacciones. Entonces, por eso es que hay que diferenciar entre eficacia y efectividad. Pero lo que sí no podemos confundir en ningún momento es con eficiencia, porque la eficiencia no es algo que calculen las fases 2 y 3 de los ensayos clínicos, calculan eficacia. Ahora sí. Listo, gracias. Y para los casos de COVID reportados con evidencia o sin evidencia, o sea, ya unidos, tenemos que en el grupo de las vacunas tenemos 9 reportes de casos y en el grupo placebo tenemos 169. Y eso nos lleva a una eficacia del 94.6 con un intervalo de 89.9 a 97.3.
Este es otro gráfico donde los investigadores nos mostraban la eficacia, pero después de de la primera dosis. Nosotros queríamos traerlos porque se ve visualmente la diferencia que hay entre los casos reportados entre el grupo que tenían la vacuna y el grupo placebo. Vemos que en el día 14º se empieza a estabilizar y se empieza a marcar el crecimiento del grupo de placebo con casos confirmados, a diferencia del grupo de vacunas que se mantuvo muy bajo. Bueno, muy bien. Para la parte C, ¿pueden ayudarnos estos resultados? La pregunta 9, ¿pueden aplicarse estos resultados en tu medio o población local? Para esto tenemos que sí, dado que somos conscientes de que en nuestro medio ya se están aplicando vacunas Pfizer. Para la pregunta 10, ¿se obtuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Sí, dado que hay unos estándares que se pusieron para la aplicación de esta vacuna, incluso desde el Ministerio de Salud, para definir tanto las etapas como las fases y a quienes se les podía aplicar. Para la pregunta 11, ¿los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes? Sí, dado que vemos de que la pandemia no solo ha reflejado problemas en los sistemas de salud, sino que también ha afectado lo que es la economía, el turismo, las dinámicas sociales, entre otras. Para el análisis estadístico rápido y somero del artículo, tenemos de que este fue un diseño multinacional aleatorizado 1 a 1, controlado, cegado para el observador. Pues ustedes allí ya encuentran más datos. Lo que sí queremos hacer énfasis es en los resultados como tal estadísticos. Los análisis de seguridad incluyeron a todos los participantes que recibieron el modelo vacunal o placebo. Los hallazgos son de naturaleza descriptiva y no se basan en pruebas formales de hipótesis estadística. Los análisis de seguridad se presentan como recuentos, porcentajes e intervalos de confianza del 95% Cooper-Pearson asociados para reacciones locales, eventos sistémicos y cualquier evento adverso después de la vacunación, de acuerdo con los términos del Diccionario Médico de Actividades Reguladoras pues en su versión para cada grupo de vacuna. El análisis del primer criterio de valoración principal de la eficacia incluyó a los participantes que recibieron la vacuna o el placebo asignados al azar para que no entrara como allí este conflicto y se demostrara de pronto que no tuvieron pues de pronto algo así como infecciones previas o posteriores a la segunda dosis. Vamos a tener como tal de que para la eficacia de la vacuna, esta se estimó con la fórmula 100 por paréntesis 1 menos el IRR, donde el IRR es la proporción calculada de casos confirmados de enfermedad por COVID-19 por 1.000 personas por año, de seguimiento en el grupo de vacuna activa a tasa de enfermedad correspondiente en el grupo de placebo. El intervalo fue de 95% para la eficacia de la vacuna y la probabilidad de eficacia de la vacuna superior al 30% se calcularon con el uso de un modelo binomial beta-bayesiano. Ya para el análisis final se utiliza un límite de éxito del 98.6% para una probabilidad de eficacia de la vacuna superior al 30% para compensar el análisis intermedio y controlar la tasa general de error tipo 1 al 2.5%. Además, los puntos finales de eficacia primarios y secundarios se evalúan secuencialmente para controlar la tasa de error tipo 1 familiar al 2.5%. Se proporcionan análisis descriptivos, estimaciones de la eficacia de la vacuna e intervalos de confianza del 95% para subgrupos clave. Entonces, como tal, para las cifras que les mencionaba antes en la exposición, tenemos de que el riesgo relativo fue de 0.05 con una efectividad del 95% de la vacuna. La reducción relativa de riesgo fue de 0.95, lo que significa que la vacuna reduce el riesgo de enfermedad por coronavirus de cualquier gravedad en un 95% en relación con lo que ocurre en otros pacientes del grupo de control.
La reducción absoluta del riesgo es del 0,85%. Esto significa que de cada 100 personas vacunadas, 85 no llegarían a padecer enfermedad de cualquier gravedad, o que cada 100 personas vacunadas, 15 podrían tener la enfermedad de cualquier tipo de gravedad. Ya para el NNT se calculó que es de 120 personas. Eso quiere decir que es necesario vacunar a 120 personas para evitar un caso de coronavirus sintomático de cualquier gravedad. Bueno, acá tenemos un poco más en detalle de lo que fue la seguridad y las poblaciones específicas para los cuales se desestimaron pues la tasa de error tipo 1 que mencionaba anteriormente. Nosotros como conclusiones del artículo tenemos que para la seguridad, en la reactogenicidad local, vimos que en su mayoría fueron de Valerie, interés. ay, qué pecado, siempre te interrumpo a ti. Tranquilo. No, lo que pasa es que no quiero que repitan cosas de los resultados, sino que más bien unas conclusiones generales que ustedes hayan tomado, para que no repitan tantos resultados. Listo, Tenemos doctora. que Entonces se tiene que, el objetivo del artículo, pues el que encontramos allí se cumplió, y pues como tal conclusiones que tomamos nosotras fue la primera, que en búsqueda de soluciones por la pandemia de SARS-CoV-2 en el desarrollo de una vacuna se muestran como resultados esperanzadores pues su mismo desarrollo. Al ser pues los primeros pacientes en recibir el modelo vacunal, esto genera a las personas la percepción de ser inmunes al virus y pues genera la esperanza de una solución a la pandemia. También queremos resaltar que ante una situación tan atípica como lo que fue la pandemia, la producción masiva de inmunológicos contra el virus, pues los laboratorios, en este caso específicamente Pfizer Biotech, tomaron pues vías sensatas para la comercialización pues, de las vacunas para poder llegar a diversos lugares mundiales y también que mantuvieron los costos lo más mínimo que se podía para poder masificar que llegaran las vacunas a todos lados. Y además de eso, tienen un control sobre la venta de esas vacunas. También como conclusión tenemos que es importante tener diferentes modelos vacunales que puedan estar más específicos para ciertos grupos etarios. Por ejemplo, en este caso, este modelo vacunal era mayor efectividad lo que ellos mostraban con respecto a las personas más jóvenes. Por lo tanto, podríamos ser un poco más específicos con al momento de elegir qué vacuna es más importante o qué vacuna es más útil para cierto grupo de personas. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias por la atención. Niñas, muy bien. Yo creo que están escuchando los aplausos de sus compañeros, ¿cierto? Bueno, pues entonces se los imaginan porque lo hicieron muy bien, hicieron un muy buen análisis del artículo, hicieron una excelente recopilación de los aspectos teóricos, tal como se les ha sugerido que hagan, así que las felicito. Solamente tengo una pregunta. ¿Ese número necesario a tratar ustedes lo calcularon o estaba calculado en el artículo? No, doctora, ya estaba calculado, pero fue de fuentes externas, de unos cálculos que hicieron propiamente en la Organización de Medicamentos de Europa. No, se me escapa el nombre en Ya, este instante, la pero ya Agencia estaba. Europea del Medicamento. Sí, doctora, ese ya estaba ahí. Fueron Sí, tomados de esa fuente. sí, porque bueno, listo. Bueno, niñas, muchísimas gracias de verdad por su revisión y por su excelente presentación. Si los compañeros tienen alguna pregunta y si no, para que continúe el otro grupo. Todo claro, doctor. Entonces, por favor, el grupo de revisión sistemática nos comparte. Gracias. Recuerden, chicos, que ustedes deben subir tanto la presentación como el taller, porque yo siempre reviso la presentación antes de la clase para poder tener preguntas listas.
Doctora, ¿ya podemos empezar? Sí, claro. Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de revisión sistemática. El artículo, pues no lo voy a decir en inglés porque no tengo buena pronunciación y se traduce el momento de iniciar la alimentación complementaria en lactantes prematuros y su efecto sobre el sobrepeso. Entonces, como sabemos, es una revisión sistemática, está conformada por Juliana Durán Caicedo, Yuri Andrea García y quienes habla Kevin Valdés. Siguiente, por favor. Bueno, entonces primero vamos a hablar un poco pues, del marco conceptual, que sería pues que es una revisión sistemática. Entonces tenemos que una revisión sistemática son resúmenes claros y estructurados de la información orientada a responder una pregunta clínica específica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, dado que están constituidas por múltiples artículos y fuentes de información, están en lo más alto en el nivel de evidencia dentro de la jerarquía de evidencia, como los podemos ver ahí en la punta de la pirámide. Siguiente. Bueno, entre sus fortalezas tenemos que este es un diseño de investigación eficiente que también permite incrementar la precisión de la estimación y la consistencia o generalización de los resultados, porque a veces pueden combinar pues porque combinan la información de diversos estudios que toman y con ellos pueden hacer una evaluación estricta de la información que está publicada y de lo que están comunicando. También integran estudios que tratan de dar respuesta a una misma pregunta o una misma hipótesis y con ello logran aumentar el tamaño de la muestra, lo que permite que se incremente también el poder estadístico. Y se incrementa la validez externa de los resultados y se presenta un efecto similar en diferentes ámbitos y con criterios de inclusión y exclusión diferentes por los estudios que se incluyen. Puede darnos una idea de los resultados de la revisión en otros ambientes que se vayan a implementar. Siguiente, por favor. En cuanto a sus debilidades, tenemos que si se incluyen estudios de mala calidad metodológica que no aseguren la minimización de los sesgos, se puede producir un resultado de la revisión sistemática que no sea acorde con la realidad. También podemos tener un problema en la interpretación de los resultados por la heterogeneidad de los resultados primarios que tenían los estudios que están incluyendo. Y se puede presentar que se requieren muchos conocimientos o de práctica y experiencia para poder presentar los resultados e interpretar los resultados primarios que estaban dando los estudios. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace una revisión sistemática. Entonces, para este proceso, pues este tiene diferentes etapas que son primero el planteamiento de la pregunta, una búsqueda en la base de datos, la selección de artículos, la extracción de los datos y el análisis estadístico. Entonces vamos a explicar pues rápidamente cada uno. Siguiente. Entonces el primer paso es identificar el problema y formular una pregunta clara y precisa orientada pues a lo que estamos buscando en el paciente. Y para eso usamos la mnemotecnia PICO, que para esta pregunta debe estar conformada por P, que es la población, mirar que sea un grupo determinado pues, de la población, según factores como por ejemplo la edad, el sexo, la raza o la presencia de alguna condición especial. La I es intervención, que es el procedimiento que se desea estudiar. La C sería comparación, que es la intervención o ausencia de la misma con la que se comparará. Y la O es outcome, y ese es el evento clínico o el desenlace de la intervención en estudio. Además, debemos tener en cuenta el tipo de estudio. En el caso, por ejemplo, de las preguntas de terapia corresponden a ensayos clínicos aleatorizados. Siguiente. La segunda etapa es la búsqueda en las bases de datos. Primero deben definirse los criterios de elegibilidad
de acuerdo al enfoque PICO y al tipo de estudios que serán incluidos. Y luego de esto se va a explicar la estrategia de búsqueda y la metodología de investigación. Para esta búsqueda se deben seleccionar palabras claves que son los términos MESH o M3. Con estas palabras se va a iniciar la búsqueda en megabuscadores de revisiones sistemáticas como Cochrane Library y la Trick Database, para seguir luego con bases de datos habituales como por ejemplo MedLive, Embase, ScienceDirect, SCielo, Lilacs, entre otros. Además, se debe incorporar también lo que conocemos como literatura gris, que eso corresponde a experiencias publicadas en revistas no incluidas en el Index Medicus o en otras bases de datos, por ejemplo, tesis, resúmenes de congresos, informes de la industria farmacéutica. La búsqueda debe ser realizada al menos por 2 participantes independientes para que sea un proceso lo más objetivo posible y se disminuya al máximo la posibilidad de sesgos. Siguiente. Bueno, la otra etapa es la selección de los artículos y para la selección inicial se realiza en base a los resúmenes y a los títulos de la información disponible, identificando cuáles artículos son los potencialmente elegibles. Una vez definidos, se analizan en su totalidad los artículos seleccionados y se realiza una selección final para obtener los que respondan claramente a la pregunta clínica planteada anteriormente. Resulta útil el uso de diagramas de flujo para presentar el proceso de la selección de artículos y ahí pues se va a especificar desde el número inicial de todos los artículos hasta los que finalmente fueron incluidos, especialmente los motivos por los cuales, especificando los motivos por los cuales excluyeron los otros trabajos, como vemos en pues, la imagen de ejemplo. Ese es un flujograma. Siguiente. La otra etapa sería la extracción de datos y aquí se deben pues, obtener los artículos, obtener toda la información, cómo se realizó el estudio, quiénes y cuántos participaron, cuál fue la intervención, cuáles fueron los resultados medidos. Los datos deben ser tabulados en un formulario de recolección de datos. Además, se debe evaluar el riesgo de sesgo en los artículos, ya que las conclusiones de la revisión sistemática pueden ser válidas en la medida en que los estudios primarios sean confiables. Entonces, para esto se pueden utilizar guías como la estándar publicada por la colaboración con Cochrane. Esta fase la debe realizar al menos 2 investigadores independientes de forma enmascarada para evitar el riesgo de sesgos de evaluación. Y pues en la imagen vemos un ejemplo de la tabla de sesgos. Siguiente. Bueno, luego está el análisis estadístico. Aquí los resultados obtenidos en cada artículo estudiado pueden compararse y resumirse a través de análisis estadísticos. En las revisiones sistemáticas, el método más utilizado son los metaanálisis, que corresponden a un análisis estadístico de los resultados de estudio, que generalmente intenta producir un estimador único de efecto de la intervención estudiada. La decisión de realizar o no un metaanálisis en la revisión sistemática debe ser pues evaluada en cada caso y debe considerar el tipo y la calidad de los datos obtenidos, ya que no siempre es favorable su realización. Y pues en este no vamos a profundizar mucho porque ya le corresponde pues al metaanálisis. Siguiente. Bueno, en cuanto a los sesgos, vemos que puede haber sesgos de publicación, de selección y del observador en los de publicación. Consideramos que aquellas revisiones sistemáticas que no son capaces de incluir estudios que no estaban publicados, puede que sobreestimen el efecto real de la intervención porque a veces esos estudios no se publican cuando la intervención no demuestra ser efectiva pues, para lo que se está buscando. En los de selección hace referencia a que pueden haber diferencias halladas entre los grupos comparados y que estas diferencias no tienen que ser como tal inequívocamente tratándose de la intervención del estudio, sino por las diferencias que hay entre los grupos. Y el observador en cuanto a que a veces se puede favorecer que se escojan unos u otros artículos, pero para esto pues es necesario que se reporten los artículos y los autores que se están trabajando y realizar un enmascaramiento al momento de que se estén seleccionando esos artículos. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto a los requisitos para publicar este tipo de artículos, entonces en la revista de Salud Pública de la Universidad Nacional, estos son pues como tal los requisitos para las revisiones sistemáticas. Los artículos que presenten el resultado de un análisis de información reciente, siguiendo alguna pues, de las metodologías aceptadas para el, devuélvete por favor, aceptadas para tal propósito, entonces se requiere indicar si se trata de una revisión sistemática, temática o de un metaanálisis como tal. En cuanto pues como al contenido, pues se debe utilizar fuentes de información, bases de datos, los sistemas de búsqueda y los descriptores. Y otro aspecto importante es que la extensión máxima será de 3.000 palabras, que no incluyan ni el título, ni autores, ni resumen, y este no debe tener menos de 50 referencias. Estas son, digamos, de la revista de Salud Pública de la Universidad Nacional para las revisiones sistemáticas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya vamos a empezar con la guía orientadora. Esta es como la referencia en normas Vancouver del artículo como tal. Siguiente, por favor. Bueno, sobre la pregunta sobre el título, si no están totalmente de acuerdo con el título, por favor modificarlo. Eh, el título es el momento de iniciar la alimentación complementaria de los bebés prematuros y su efecto sobre el sobrepeso, una revisión sistemática. Entonces, nosotros consideramos que el título pues tiene los aspectos relevantes, es decir, que es claro y preciso, ¿cierto? Tiene entonces los elementos que son necesarios para llevar al lector a, pues, a una revisión del tema en cuanto a la investigación, los participantes de interés y a la vez menciona el tipo de estudio que en este caso pues es una revisión sistemática. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, dale, Juliana. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar del programa de lectura crítica, evaluando 10 preguntas para poder entender la revisión. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la primera es, los resultados de las revisiones son válidas. Y aquí vamos a comenzar con las preguntas de eliminación. La primera es, si se hizo la revisión sobre un tema claramente definido. Nosotros consideramos que sí, porque para poder aclarar esto se debe considerar la población de estudio que utilizaron, y en este caso utilizaron 5 artículos, de los cuales 3 de los estudios eran ensayos controlados aleatorizados y 2 eran estudios de cohorte. En la búsqueda inicial, ellos identificaron 15.749 artículos, de los cuales 6.599 fueron duplicados y se eliminaron de una forma automática y manual. Luego de la selección del título y del resumen, se seleccionaron 35 artículos y se excluyeron 31 artículos por el diseño de estudio incorrecto que tenían, porque presentaban un idioma diferente o porque sus determinantes o los resultados eran incorrectos pues, para lo que ellos estaban buscando. Y un estudio se encontró a través de otra fuente, que ellos no mencionaron cuál fue esa fuente. Por lo tanto, la población entonces incluía los 5 artículos que les menciono, y en los participantes se tenían 1.707 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión para la revisión sistemática y que fueron seleccionados para la evaluación del riesgo de sesgos. Siguiente, por favor. Bueno, este es el diagrama en el que nos muestra el proceso de búsqueda y selección de los artículos, en los que finalmente se quedaron con 5 para realizar la revisión sistemática. Siguiente, por favor. En la intervención realizada, entonces vemos que ellos querían estudiar el momento de inicio de la alimentación complementaria y si ese inicio de la alimentación representaba un efecto sobre el sobrepeso de los recién nacidos prematuros. Se limitó a los estudios que examinaban a los recién nacidos prematuros definidos como recién nacidos prematuros antes de las 37 semanas de edad gestacional. Y en la comparación, el resultado primario que ellos querían evaluar era pues el índice de masa corporal, entonces era la altura y el peso medido. Para tener en cuenta ese cambio relacionado entre el sexo y la edad, se utilizó una puntuación de desviación estándar, que es de índice de masa corporal o una puntuación ya establecida, una escala ya establecida. En los que no se puede establecer eso, entonces miraron el porcentaje de sobrepeso para poder comparar los estudios. Y esta
esta puntuación que les digo de la Z, del índice de masa corporal, en aquellos que no se informaba o que no fuera posible extraer el cálculo de la información, pues trataron de contactar a los autores para ver si ellos los tenían y no lo habían publicado, o para ver si estaba disponible de todos modos. Si no estaba disponible de todos modos, entonces utilizaron el cambio absoluto en el índice de masa corporal. Siguiente, por favor. Bueno, los resultados considerados como tal eran determinar el efecto del momento en que se inicia esa alimentación complementaria y si tenía un efecto en el sobrepeso o en la obesidad de los recién nacidos prematuros. El resultado primario pues fue la altura y el peso medidos para tener en cuenta los cambios según el sexo y la edad, y para ello utilizaron el puntaje Z del peso para la edad a los 12 meses y los datos sobre el índice de masa corporal. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la pregunta de que si los autores buscaron el tipo de artículo adecuado, la respuesta es sí. Entonces, pues en primera instancia, los autores especificaron como tal el propósito y el objetivo de la revisión. De igual manera, pues se identificaron claramente las preguntas a las que se pretendía responder. En este caso, pues solo examinaron entonces los estudios que incluían, como dijo mi compañera, los recién nacidos prematuros. Se definieron además los criterios empleados en la selección de los artículos que fueron incluidos en la revisión. Se definieron los criterios empleados en la selección de los artículos en la revisión y los métodos que emplearon para localizar los artículos que fueran relevantes. Siguiente, por favor. Además, pues se utilizaron como tal las palabras claves y solo cierto, las que incluyen los objetos de estudio. Por otro lado, los autores de la revisión excluyeron estudios con idioma diferente al inglés, al alemán, al español, al holandés. Hubo un dominio o determinante que tuvieran como tal resultados incorrectos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las preguntas detalladas, ya vamos a ver si estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes en la revisión. Entonces nosotros consideramos que sí, porque ellos realizaron una búsqueda bibliográfica en varias bases de datos como Cochrane, PubMed, Scopus, etc. Y realizaron además una búsqueda en esta página que dice Clinical Trial y en el registro de ensayos clínicos de la Unión Europea y el registro de ensayos de Países Bajos. Siguiente, por favor. También aquí debemos considerar si estaban utilizando los términos de búsqueda predefinidos y ellos consideraban lactantes prematuros, alimentación complementaria, sobrepeso y sus sinónimos. Entonces en la tabla podemos ver que utilizaron como palabras claves las que se relacionaban con los prematuros, con niños, con alimentación complementaria y con el sobrepeso. Siguiente, por favor. Bueno, en el seguimiento de las referencias, vemos que ellos incluyen publicaciones hasta el 4 de agosto del 2017 y que no hubo una restricción por periodo de tiempo entre un año u otro, que excluyeron estudios que iban en animales, con opiniones de expertos, en editoriales, en presentación de carteles, capítulos de libros, cartas a editor o en protocolos, y que su búsqueda de estudios no publicados no la mencionaron, pero sin embargo ellos sí trataron de establecer contacto con los autores de los estudios que seleccionaron para encontrar otra información que no estaba incluida y poder realizar pues la revisión. Y utilizaron en idiomas artículos que iban en inglés, en francés, en alemán, en español y en holandés. Siguiente, por favor. Bueno, para la pregunta de ¿crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios? La respuesta es sí, teniendo en cuenta que los autores de la revisión pues hicieron como tal una evaluación del riesgo de sesgo para los estudios. Como podemos observar en esta tabla, en el estudio de los 5 artículos, de los 5 estudios que fueron incluidos, habían 2 ensayos controlados aleatorizados, 2 estudios de cohorte y 2 agrupaciones de este tipo de ensayo controlado aleatorizado. Entonces ahí hay unos signos en cuanto a lo que preguntan, que es para que tengan en cuenta, menos es bajo riesgo de sesgo, más o menos es un riesgo moderado de sesgo,
más es alto riesgo de sesgo y un signo de interrogación es un riesgo de pues que es poco claro. Siguiente, por favor. Entonces, la calidad como tal de los 5 estudios incluidos pues, se presentó en la tabla que les dije anteriormente. Y esto pues obviamente es una herramienta que ayuda como tal a evaluar varios aspectos. En primera instancia, el sesgo de selección, el sesgo de realización, el de detección, el de deserción y un sesgo de informe o cualquier otra forma de sesgo que se pueda presentar con estos estudios. Los autores entonces de la revisión sistemática realizaron una búsqueda de calidad para llegar como tal al resultado de los 5 artículos seleccionados. Entonces, primero, pues realizaron una búsqueda bibliográfica de manera sistemática, tenían unos términos de búsqueda que ya estaban pues, predefinidos o predeterminados, realizaron un seguimiento de las referencias, además se excluyó aspectos no relevantes como opinión de expertos, editoriales, presentación de carteles u otros sistemas de información que pudieran como tal tener interferencia como tal en los estudios. Contactaron entonces con autores de los estudios que de pronto tenían algunas dudas, entonces no, pues los contactaron para saber qué, pues resolver esas dudas. Siguiente, por favor. Y por último, realizaron una selección de texto completo y se dieron 3 revisiones de forma independiente. Y así como tal, completaron la herramienta de riesgo de sesgo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a si a los resultados de los diferentes estudios pues, han sido si los resultados de los estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado, ¿era razonable hacer esto? En este caso no aplica porque como sabemos, las revisiones sistemáticas no tienen un objetivo como tal combinar estos resultados, ¿cierto? Esto es un objetivo que es del metaanálisis, por eso pues como tal no aplica para la revisión, para el artículo de revisión que estamos exponiendo en este momento. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a hablar de los resultados y dice que cuál es el resultado global de la revisión. Entonces, en este caso no se tiene como tal un resultado global porque los 5 estudios eran heterogéneos, su población de estudio era diferente y la clasificación de inicio temprano o de inicio tardío de esa alimentación complementaria en los ensayos controlados aleatorizados era diferente y sus resultados primarios no permitieron concluir si se presentaba un efecto en el sobrepeso por el momento de inicio de la alimentación complementaria o no en los prematuros. Siguiente, por favor. Entonces, como debemos considerar pues cuáles eran esos resultados, vamos a mirar que eran 5 estudios, como les comentaba. El de Gupta y Sun mencionan que no encontraron una diferencia significativa en la puntuación de la escala del índice de masa corporal al año entre la introducción temprana y tardía de alimentos sólidos utilizando los mismos estándares de crecimiento. El otro estudio de Spiegler concluyó que los bebés prematuros sí podían beneficiarse de la introducción temprana y Marriott determina que la conclusión de la introducción temprana de la alimentación complementaria conducía a una tasa media de crecimiento significativamente mayor en longitud por semanas. Solo Gupta y Sun utilizaron la puntuación de Z del índice de masa corporal y por eso no podemos sacar como una conclusión general. Siguiente, por favor. Entonces teníamos 5 estudios con información sobre el crecimiento, 2 de ellos presentaban datos sobre el resultado de interés, que era mirar si tenía una relación la introducción de la alimentación con el índice de masa corporal, pero uno de ellos no tenía datos válidos, ya que el grupo de prematuros no era su principal enfoque. Y de los 3 estudios restantes, no se puede extraer ni calcular la información porque ellos no estaban utilizando la puntuación Z del índice de masa corporal, ni tampoco el cambio absoluto del índice de masa corporal que les dije al comienzo, que ellos querían ver si los estudios que no utilizaban esa Z, entonces tenían el valor de índice de masa corporal para poder compararlo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, este es un fragmento de la tabla que presenta los resultados, donde se describen las características generales, los determinantes y lo que incluye los resultados. Esa tabla es muy grande porque pues incluye 5 artículos, pero nosotros vamos a considerar en áreas del tiempo 2.
El primero de ellos es entonces el de Gupta, que ellos seleccionaron lactantes que estaban asignados al azar como aquellos que habían sido nacidos en menos de 34 semanas de gestación. Entonces aquí en la tabla podemos ver que era un estudio controlado aleatorizado, perdón, que su muestra era de 403, que a los 4 meses era de 206 y que a los 6 meses era de 197, que tuvieron un seguimiento de 12 meses, que definían a los niños prematuros como los que habían nacido antes de la semana 35 y que no tenían malformaciones importantes, y que la edad media que consideraban era 4 meses entre 31.7 semanas y 31.5 semanas, y a los 6 meses 31.6 semanas. En la etnia no se menciona, y el momento de inicio de la alimentación, aquí vemos que era 4 meses de edad corregida frente a 6 meses de edad corregida, y que la definición de alimentación complementaria era introducir alimentos semisólidos, blandos o sólidos que no eran leche materna ni de fórmula ni animal. En otro tipo de alimentación tenían lactancia materna, alimentación mixta y alimentación proveniente de animal o con fórmula. En la definición, entonces, vamos a ver que ellos utilizaron la puntuación Z de la tabla para poder identificar el cambio en el índice de masa corporal entre unos estándares de crecimiento que ya tiene determinados la Organización Mundial de la Salud. Y el punto de tiempo era 12 meses después del parto. En las faltas o en lo que se les perdió, pues fueron de los de 4 meses, 29, y de los de 6 meses, 17. Siguiente. No, espera. Bueno, entonces aquí vemos que ellos no encontraron diferencias significativas en la puntuación Z del índice de masa corporal entre el grupo de 4 meses y de 6 meses, y que no encontraron una diferencia significativa en los parámetros del crecimiento. También encontraron que el 18% de los lactantes del grupo de 4 meses requirió un ingreso hospitalario durante el periodo de estudio y que solo el 9% de los lactantes del grupo de 6 meses requirió ese ingreso hospitalario. Siguiente, por favor. Siguiente. No, perdón, anterior. El anterior. Bueno, entonces aquí vamos a mirar la 7, que la pregunta es, ¿cuál es la precisión de los resultados? Este pues es el mismo estudio anterior, le tomamos pues fotos solamente al pedacito de los resultados, que es el de Gupta 2017. Entonces, este estudio pues se analizó, fue con media y con desviación estándar. No se usaron intervalos de confianza porque las muestras no eran tan grandes. Recordemos que la desviación estándar nos permite ver qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Y en este estudio, pues como ya les explicaba mi compañera, utilizaron el puntaje Z del IMC, que es una medida que se usa en pediatría y la OMS la recomienda para clasificar el estado nutricional en adolescentes menores de 19 años, de acuerdo pues a un puntaje que ya tienen establecido. Y la puntuación Z sería el número de desviaciones estándar, que un dato se separa de la mediana referencia. Y vamos a tomar como referencia los valores de esta tabla de la OMS. Entonces vemos que para este estudio lo analizaron pues dando la alimentación complementaria a los 4 meses y a los 6 meses. Entonces a los 4 meses ellos encontraron un promedio de 1 con una desviación estándar de 1, perdón, promedio de -1 con desviación estándar de 1. Eso nos daría pues un rango entre 0 y -2, y eso quiere decir pues según la tabla que estaría entre normal o bajo peso o desnutrición. Y a los 6 meses ellos tienen ahí un promedio de -0.9 con una desviación estándar de 1.1. Y eso nos daría un rango de 0.2 y -2, o sea que también estaría entre normal o bajo peso. O sea que pues esto no nos dice algo como de tanta precisión. Entonces pues estos datos no nos indican tanta precisión. Además, si vemos la P, los valores de la P son muy altos. Esta parte pues, del índice de masa corporal, según el puntaje Z, tiene una P de 0.561, que es mayor a lo permitido, que es 0.05, o sea que este estudio no fue significativo. En conclusión.
Siguiente. Bueno, y ahorita también seleccionamos el estudio de Zoom porque tenía una interpretación diferente. Entonces en este vemos que definieron a los bebés prematuros como aquellos que habían nacido antes de la semana 36 de gestación. Era un estudio de corte prospectivo, su muestra incluía 268, de los cuales 177 tenían los datos completos, tuvo 12 meses de seguimiento, definían la edad gestacional como prematuro en menos de 36 semanas, la edad media no la mencionaban, el tiempo de inicio de alimentación complementaria lo establecieron a través de cuestionarios retrospectivos autoadministrados. La definición de alimentación complementaria era alimentos sólidos divididos en 5 categorías según los meses de edad. Y no se menciona pues si fue corregido o no corregido esos meses de edad. Otro tipo de alimentación tenían lactancia, alimentación con biberón y leche de vaca. En definición de edad y sexo, entonces se incluían también la escala del índice de masa corporal específico que menciona la Organización Mundial de la Salud. La puntuación Z entonces la definieron como normal cuando era menor de 2, un índice de masa corporal normal cuando era menor de 2, y un puntaje superior a lo normal de 2, superior a lo normal de 2 para peso y longitud que estaban proporcionados por el autor. El tiempo fue de 1 año y más o menos 3 meses, se perdieron 91 y en cuanto a los resultados, vemos que ellos encontraron que la introducción temprana de alimentos de 4 meses, de menos de 4 meses o igual a 4 meses versus 6 meses de edad, parecía que se relacionaba con que se disminuía la probabilidad de que el índice de masa corporal estuviera por encima de lo normal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya analizando por los resultados del estudio anterior, que es el de Zoom en 2016, vemos que ellos pues utilizaron para mirar los resultados el odds radio o el OR y les dio 0.5 y tienen unos intervalos de confianza de 0.05 y de 5.5. El intervalo como debe ser mayor a 1 y si es menor no hay asociación o no es significativo, entonces pues diremos que en este caso no hay asociación entre la edad y el índice de masa corporal, pues por encima de lo normal. Pues aquí lo que hicimos fue ubicar los intervalos de confianza y el OR y como estaría pues hacia el lado de ser protector y de ser de riesgo, entonces pues quiere decir que no es significativo. Entonces nos confirma que en esto tampoco hubo precisión. Siguiente. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿se pueden aplicar los resultados en tu medio? Nosotros pues creemos que no, ya que estos estudios se realizaron en otros países como Reino Unido, Estados Unidos y pues existen diferentes diferencias sociales y culturales que podrían llevar a que la alimentación en nuestro medio sea muy diferente. Y pues hay también diferencias económicas y puede que la alimentación complementaria que se usa en los lactantes tenga un componente nutricional diferente o una cantidad distinta. También la atención médica es diferente. Por ejemplo, puede ser posible que los bebés nacidos en Reino Unido hayan recibido una mejor atención. Y también puede que haya bebés que presentan comorbilidades y les es más difícil adaptarse a la alimentación complementaria y tienen un crecimiento y un desarrollo que no es adecuado. Siguiente. ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión? Nosotros consideramos que sí, porque si bien pues en conclusión de esta revisión sistemática no conduce a decisiones claras, porque los autores dicen que faltan muchos estudios que estén bien diseñados en los que sí puedan basarse las directrices sobre el momento de cuándo iniciar la alimentación complementaria en los niños prematuros y el efecto sobre el sobrepeso. Ellos dicen que hace falta un ensayo de control aleatorio bien diseñado que les proporcione más información sobre el tema y pues se consideraron aspectos como la población de la intervención y uno de los estudios no tenía datos válidos porque el grupo de prematuros pues no era su interés principal. Se presentó también mucha incoherencia
entre los resultados de los estudios incluidos, ya que eran muy heterogéneos. La población también de estudio fue diferente y la clasificación del inicio temprano frente al tardío de la alimentación complementaria también fue diferente en varios estudios. Entonces las conclusiones fueron muy distintas y pues algunos estudios afirman que sí, la alimentación complementaria temprana tiene beneficios, pero otros recomiendan el inicio de la alimentación completa a los 6 meses. Entonces, pues no, o sea, aunque no fue claro, pues sí se tomaron la tarea de considerar todos los resultados. Ya, siguiente. Bueno, ya para finalizar, la pregunta 10 decía, ¿los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes? En este caso, nos decía que aunque no estuviera planteado explícitamente en la revisión, ¿qué opinábamos? Entonces, nosotros pues vimos que no aplicaba y opinamos que no se obtuvo como tal ningún beneficio, ¿cierto? Ya que como tal no llegaron a ninguna conclusión clara. En este caso, pues los lactantes prematuros sometidos a estos estudios sí podrían presentar, digamos, algún problema de salud pues, al iniciar como tal la alimentación complementaria tan temprana, es decir, antes de los 6 meses, sin que obviamente haya un respaldo científico para este aspecto. Entonces, pues nosotros creemos que es necesaria mayor investigación, tanto por parte de los científicos como de los especialistas, acerca como tal de los neonatos pretérmino y de los factores que influyen como tal en su desarrollo y en su crecimiento. Siguiente, por favor. Estas son las referencias bibliográficas y muchísimas gracias por la atención. Muy bien, hicieron un muy buen trabajo. Lo que pasa es que les tocó un estudio que ustedes identificaron porque lo que ellos estaban buscando realmente, en primer lugar, encontraron muy poquitos diseños primarios. Y en segundo lugar, los diseños eran muy diferentes, a pesar de que ellos trataron de buscar con los criterios claros, pero el análisis y los resultados que tenían los diseños primarios era muy diferente. Pero es importante que hayan analizado este artículo porque eso es muy común en las revisiones sistemáticas. Lo que solamente representa que sea una revisión sistemática es muy difícil y que cuando se logra llegar al metaanálisis, definitivamente es que es un evento. Así que, bueno, muchachos, muy bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta y si no, para que ya, pues ya son las 4. Eh, Estoy pendiente de un grupo que no sé si es que no necesita asesoría. Si de pronto van a solicitar asesoría, debe ser el miércoles a las 2 de la tarde porque no hay otra posibilidad y deben subir los trabajos el día antes a la plataforma. Bueno, entonces nos vemos el jueves en las últimas exposiciones, en las últimas 2 exposiciones. Que estén muy bien. Gracias, doctora, muy amable. Adiós, doctora, Bueno, hasta luego. hasta luego. Gracias, doctora, hasta luego.